también de otro tema y por eso estábamos con el doctor Lacera, porque está esta nueva variante del COVID que a todos nos ha sorprendido el nombre, doctor, que se llama perro del infierno, que dicen que es altamente contagiosa, pero no deja de llamar la atención que se llame de esta manera cuando veníamos acostumbrados al Delta, al Omicron. ¿Por qué esta variante, que dicen que no es tan fuerte como otras, pero que sí es muy contagiosa, tiene un nombre tan llamativo y que se está también acogiendo ese nombre a nivel mundial? O sea, esto viene de otros países que le pusieron perro del infierno. Recordemos, perro del infierno se dice por el cancerbero, un perro de Hades, de esta mitología griega, que tenía varias cabezas y que evitaba que entraran los vivos al infierno y que dicen que no dejaba pasar a nadie. Por eso, por ahí vendrá quizá la denominación tan extraña para nosotros, doctor. Mire, yo creo que el tema del COVID ha dado para mucho. Y como en realidad la prensa se mueve un poco en función también a lo que ha pasado con el COVID, hay que buscar nombres que sean atractivos. Porque si usted le dice es el BA4, el BA5, el BA6, es una lata, así que ¿qué importa? No hay... Ahora, usted le pone, ¿no es cierto?, el perro del infierno, usted comprenderá que frente a eso uno se imagina las peores situaciones. Claro. Me tengo que cuidar muchísimo pero más. la verdad que esta variedad de virus, que es una mutación del virus habitual, digamos, ¿no es cierto?, que en este caso corresponde al BQ1 y BQ11, digamos que son las variedades que igual es difícil, claro, acordarse de BQ1. Estas variedades, este nombre aparentemente surgió en Colombia, así dice, y de ahí saltó a Europa, y los alemanes se encargaron de distribuirla por el resto de Europa, en España, en Francia. Y bueno, la gente empieza a usar el nombre que es más fácil para transmitirle al resto de la gente, pero para tranquilidad de todos. ¿Cuál es la característica de esta nueva mutación? Pues estamos hablando del mismo virus que va mutando. Claro, pero este perro no muerde tan fuerte. Este perro no muerde tan fuerte. No, no muerde nada el pero perro. Muerde más, ladra nomás. El perro solo ladra. Es hermoso el ejemplo de la mitología griega de Hades, ¿no es cierto?, con su perro cancerbero ahí, el cancerbero que está cuidando, ¿no es cierto?, que no entren ni que salgan. Claro. Por eso precisamente le pusieron ese nombre. Pero en verdad que el virus se contagia muy rápido. Cada versión nueva de la mutación es más rápido el contagio, lo que lo hace además posible de que se recontagie mucha gente, ¿cierto? Entonces ya no es una posibilidad, sino son más de una. O sea, yo puedo tener más de una vez COVID en poco tiempo. Virus, claro. Ahora, el problema de todos estos virus, porque usted sabe, lo hemos conversado en otros programas, a mí me impacta muchísimo la habilidad que tienen los virus para seguir avanzando su desarrollo. Yo siempre dije, los virus no quieren matar a las personas, para nada, no les interesa la muerte nuestra, les interesa que sigamos vivos para poder seguir transmitiendo, ellos replicándose, ¿no es cierto? Para seguir... ¿Y qué es lo que los lleva a una cosa tan maravillosa? Porque tienen una orientación fantástica, o sea, no se pierden nunca, siguen. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando un virus como este, que es tan contagioso, se replica mucho, siempre hay el riesgo de una nueva replicación del virus y que por ahí aparezca una forma más grave. Este virus, desde el punto de vista clínico, es muy similar a los anteriores, pero yo he estado incluso conversando con alguien del canal que se acaba de contagiar. Volvió el tema del olfato y del gusto, que se había perdido con el Omicron. Revisemos los síntomas, doctor. Esta variedad, esta forma aparentemente afecta mucho el olfato y el gusto. Revisemos los síntomas, porque claro, se había dejado de ver ese síntoma, ya no de apareció, perder el olfato, y ahora volvió a aparecer. Volvió de nuevo. Ahora, curiosamente, yo también lo tuve, ojo, yo tuve un Omicron, pero el mío debe haber sido el 3 o 4. Pero en esa época le afectaba mucho la garganta. Yo no pude tragar por 3 días. Bueno, ahora no afecta tanto a la garganta. Tiene otras características, pero la gente tiene un poco de tos, de todas maneras, ¿no es cierto? Claro, ahí estamos viendo los síntomas. Claro. Secreción nasal, por ejemplo. Sí. Claro, exactamente. Es la misma Dolor secreción de que como cabeza. agüita, ¿o no? Es un resfrío. Ya, Si claro. lo que pasa Se es que puede confundir con alergia igual, también. con alergia, con un resfrío. O sea, salvo que esto del olfato, ¿no es cierto? Y del gusto, que es la cosa que no pasa con ningún resfrío y que no pasa con ninguna gripe en general, acá apareció de nuevo. Perfecto. Doctor, y a esta altura, estamos con la pandemia desde el 3 de marzo del 2020 acá en Chile, a esta altura el virus se puede recargar a tal punto de ser tan dañino o tan agresivo como el que tuvimos el 2020, o el virus va en retirada independiente si es el perro del infierno o otra cosa más adelante. El virus no va en retirada. No va en retirada, se puede recargar y ser tan furioso como el 2020. El virus sigue su curso. Lo que pasa es que como el virus no mata ahora, como la gente no se hospitaliza tampoco. Como se vacuna. Es como y como están las vacunas, además. Pero ojo,
La vacuna evita la hospitalización y la muerte, pero la No el vacuna no contagio. evita el contagio. Claro. Perfecto. Porque Sí. ya he visto, ¿no es cierto?, gente vacunada. Yo tenía 4 vacunas cuando me contagié. Así que a mí no me cuentan cuentos. No, ¿no es claro. cierto? Entonces, en el fondo es eso. La posibilidad de que el virus continúe está muy vigente. Y sobre todo, porque en Europa, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos estamos entrando al otoño y Y, el y, invierno. doctor, está pronto a convertirse como la influenza, por ejemplo, en un virus ya estacional que va a estar presente todos los años y que todos los años nos vamos a tener que vacunar Se y que sup- no va a producir claro. tantas Pandemia muertes. que le Se dicen. supone que sí, pero hasta cierto punto, porque la influenza tiene características más especiales. La Claro, son influenza distintas. se detectan una variedad clara, ¿no es cierto? Se prepara la La vacuna vacuna, para con eso antelación. y la gente no se contagia, porque la influenza clínicamente es mucho más grave que el COVID en Sí, esta etapa claro. ahora. Súper Porque puede fuerte. dar En esta etapa. sintomatología mucho más severa. Afortunadamente, ¿qué ha pasado con el COVID? El COVID ya no afecta a los pulmones como tal, afecta a la vía respiratoria superior. Entonces la gente no hace esas neumonias brutales por las que se moría. La gente se moría de COVID porque los pulmones se transformaban en unas bolsas llenas de secreción, ¿no es cierto? Y la gente no podía Claro, y de respirar. hecho después el COVID no aparecía en los exámenes, pero sí quedaba la Y neumonía quedaba la desarrollada. secuela, y quedaba la secuela que estamos viviendo. Y ese es otro de los grandes temas pendientes, nosotros que no lo hemos analizado a fondo, que es el post-COVID. Sí. El post-COVID existe, hay un porcentaje de 15 a 20% de los enfermos, incluso no enfermos graves, sino que con una clínica no tan grave, que hacen post-COVID, que empiezan con temas neurológicos, que empiezan con temas cardíacos, que empiezan con temas renales. Y ese es un tema que creo que merece todavía mucha discusión, Sí. ¿no? Doctor, por el futuro. Sí. Nos están llegando ya preguntas, gente que quiere saber, tengo COVID, tengo otra cosa, es el perro del infierno, ¿no? Y vamos a leerla inmediatamente, nos dicen por Twitter, doctor, leí que esta nueva variante viene con nuevos síntomas como taquicardia, pérdida de apetito y afonía. ¿Es cierto o Es estamos cierto. hablando de otra No, cosa? es cierto, es cierto. A ver. Es cierto, efectivamente se ha detectado, por ejemplo, el tema de pérdida de apetito. Y eso me lo contó alguien que trabaja con nosotros ¿En acá en serio? el canal que tuvo el COVID. Que efectivamente no sabía por qué perdió el apetito. No tenía Pero hambre. Yo Eso creo no es que tan puede malo. tener que ver con la pérdida de Pero la olfato. taquicardia, Es fantástico. la taquicardia yo no la había escuchado, eso sí. Taquicardia sí, Ya. pero Como la crisis de pánico, ¿no? Claro, la taquicardia es una sensación Ya. prácticamente, porque nadie se está tomando la cantidad de pulsaciones No, claro, por minuto claro. que tiene, pero es una sensación Claro. como De de acelerado. angustia, claro. Doctor, ¿y la fonía? Eso no lo habíamos visto antes, ¿no? La Como- fonía no, pero lo que pasa es que si afecta las vías respiratorias superiores, afecta a la laringe y afecta las cuerdas vocales. Entonces la fonía es esperable. ¿Sabe por en qué lo digo? infección. Porque de pronto los síntomas siempre se mezclan con resfrío, ¿no? Pero cuando uno ve a alguien que empieza a conversar y tiene un problema en la voz, a uno lo advierte, ¿no? Sí, claro, Entonces sí. es como muy característico. Sí, pero la fonía es, yo diría que puede ser muy tenue. Es Digamos, que yo porque- recuerdo el caso cercano acá y tenía fonía, a mí me llamó la atención y después surge los otros elementos. Y lo otro que me llamaba la atención, doctor, primero el nombre, el perro del infierno, que igual es muy llamativo, usted lo decía antes, pero además esa característica de perder el gusto, ¿cuánto puede durar? ¿Se termina la No, poco. enfermedad? ¿Sí? Afortunadamente, o Ya. sea, cuando apareció el COVID, los primeros casos que perdieron olfato y gusto les duró mucho tiempo. Extenso, sí. Incluso Meses. algunos no lo han recuperado. Sí. Qué Ojo. terrible. Quedó. Pero lo que está apareciendo ahora es distinto. Ya. Es una pérdida que no dura más de una semana. O sea, eso aparece y desaparece. Afortunadamente, porque sería terrible. Yo creo que sería el peor castigo de mi vida que no pueda disfrutar la comida porque me encanta comer. Doctor, Estoy con Entonces, usted. eso lo siento, ¿no es cierto? No tener olfato y gusto sería horrible. ¿Para qué comer? ¿No es doctor, cierto? y desde el punto de vista de los servicios de salud, ¿cómo está preparado Chile para enfrentar a este perro del infierno? Porque también se está juntando Sí. con el sincicial, con la Claro. influenza. No. Muchos hablan de una triple endemia que está enfrentando el país. ¿Están así o no? Sí, así es. La triple endemia que se ha conversado, ¿no es cierto?, que es el virus sincicial, la influenza tipo A, ¿no es cierto?, incluso con la variedad porcina, y el COVID está en funcionamiento. Es así existiendo para los niños, ¿no es cierto? Pero el servicio hospitalario chileno está funcionando muy bien. No funciona también para otras cosas, pero para esto funciona muy bien. Afortunadamente, ¿no es cierto?, no hay ningún riesgo. Las unidades de cuidado intensivo están desocupadas. O sea, hay o sea, disponibilidad. Que eso es absolutamente, importante. o sea que no hay ningún riesgo de que vayamos a tener problemas, porque además Colapso. este cuadro no está dando, ¿no es cierto?, una clínica grave. No, como lo hacía antes en el 2020 cuando lo vimos. cual es claro. preocupante, porque nosotros, este gobierno que ha tomado el tema de las vacunas como una de sus armas más importantes y que lo ha hecho muy bien, somos un ejemplo en el mundo, como Chile se ha manejado con las vacunas,
Estamos, no se olvide, ahora con la quinta vacuna. Sí, Estamos vacunando a los mayores de 60 años. Pero la gente no se está vacunando. Exactamente. Hay que hacer el ¿Y llamado. por qué no se está vacunando? No se está vacunando porque no le tiene susto. No. Porque le han dicho, no, esto es un resfrío más, esto pasa sin problema. Entonces, cuidado, porque estamos cometiendo un error, porque hay gente que sí tiene más de cierta edad que siempre está en riesgo. Doctor, ¿No es cierto? por eso es importante hacer el llamado. Si estamos como estamos, también es gracias a las vacunas, así que Claro. las personas Exacto. mayores de 60 Entonces, años que se vayan a vacunar. Nos Eso. están llegando más preguntas, doctor. Al WhatsApp Ya. también nos mandan más consultas. Dice, hola, buenos días, doctor. Le quería consultar. ¿Qué diferencia tiene esta variante con las otras que han llegado a nuestro país? Un poco lo que usted estaba diciendo Claro, del tipo de es más de contagioso, síntomas. es Ya. más contagioso, más rápido el contagio. Entonces, y la posibilidad de recontagio es más alta. Es también más rápida porque dicen que si a mí me da COVID, en los próximos 3 meses no me debería volver a dar. ¿Con esta podría ser Eso, antes? esa es una posibilidad. Se supone que la inmunidad que da el COVID puede ser hasta de 6 meses. Ya. Ya. En este caso, la gente se puede recontagiar antes. Antes. De una manera distinta. O sea, el COVID puede dar 3 contagios a veces, o 4 contagios. Hay gente que se ha contagiado 4 veces. sí. Sí, claro que sí. Doctor, hemos aprendido tanto de cómo enfrentar esta pandemia y sobre todo los contagios, pero también hemos dejado de lado como la alimentación. Deberíamos prepararnos ahora que aprovechamos el verano con frutas, verduras de estación para poner más fuerte nuestro cuerpo, sobre todo si estamos enfrentando nuevamente una... Bueno, yo creo que toda política que tienda, ¿no es cierto?, a una alimentación más adecuada es muy buena, es muy positiva, ¿no es cierto? Chile es un país que tiene muy buenos vegetales, ¿no es cierto? Tiene muy buena, todo tipo de alimento no cárneo, digamos, ¿no es cierto? Que no se usa adecuadamente, ¿no es cierto? El pescado sabemos que es muy positivo para la salud, ¿no es cierto?, que aporta elementos vitamínicos importantes. Todos esos elementos de salud hay que ponerlos en marcha. O sea, una buena salud anticipa cualquier posibilidad de riesgo de una infección o de cualquier otra enfermedad, incluso chao del papas cáncer. fritas, Claro, chao papas Incluso fritas. del cáncer, Claro. incluso del cáncer. Entonces, muy importante eso. Pues nos gusta la fritanga acá en Chile. Sí. Oiga, doctor, nos preguntaban ahí desde dirección que muchas veces hay síntomas del post-COVID que decía usted, uno de esos es la fatiga. Es verdad porque hay algunos que dicen, hoy ando con poca energía, no, es que ando con el efecto post-COVID. Bueno, hay de todo. Hay gente que se aprovecha del COVID para flojear. Es que bueno, para sacar la yo vuelta, creo, para sacar no. la vuelta, para sacar la Los vuelta. seres humanos somos así. Siempre encontramos alguna excusa para tratar de no hacer las cosas. Pero es cierto. No es el caso, doctor, quiero aclararlo. No es el caso No, acá en no, que no, nos no, hablan no, a dirección. ustedes los conozco y sé que ustedes no están Ya. en ese grupo. Pero puede ser. No creo, por el perfil que tienen no lo creo. Pero es cierto, o sea, la gente que ha hecho COVID puede hacer estos cuadros de cansancio que pueden durar 6 meses, un año. Claro, o la niebla mental que No. dicen me cuesta Bueno, concentrarme. la niebla mental era muy común con las primeras, con el Delta sobre todo. Yo he tenido amigos míos médicos que perdieron la capacidad de hacer análisis de los exámenes. O sea, que durante un tiempo, o sea, y algunos de ellos muy conocidos, porque precisamente la niebla mental es una realidad. O sea, el COVID produjo mucho daño, mucho más que la influenza en términos de la cronicidad. La influenza o te mata o sobrevives bien. Pero no quedas con secuelas anexas que no se Exactamente. En conocían. cambio, el COVID ha dejado muchas secuelas renales. Diabetes decían que incluso diabetes que podía incluso Además, favorecer la resistencia a la insulina. Además, Claro. Doctor, y hasta altura usted, con lo que se conoce de este perro del infierno, con cómo hemos transitado más como país con el COVID, ¿usted recomendaría volver al uso obligatorio de la mascarilla o tiene que Qué seguir buena siendo pregunta. voluntario? No, mira, ese es un tema que yo lo he discutido mucho. Yo soy un gran defensor de la mascarilla, pero yo entiendo lo que representa para la gente la lata de usar la Y viene el mascarilla. verano, además. A ver, seamos Y realistas. sobre todo en esta época. O sea, lo primero que me pareció que en los colegios era imposible usar la mascarilla adecuadamente Sí, porque los practicar. niños se la sacan, juegan, se contagian. Se las intercambian. Ya. Pero yo insistí mucho en que no debiéramos haber sacado la mascarilla del metro ni de los medios de transporte transporte masivo. Aquí quedó voluntario. ¿No es cierto? Claro, pero es que eso de voluntario es tan relativo. Estamos en ¿no es cierto? Chile, claro. Porque, claro, en cualquier país del mundo. En Europa yo tengo un hijo mío que está en España ahora. Me cuenta, papá, acá nadie usa mascarilla. Claro. La gente no... Y se siguen contagiando. Porque no es que en Europa haya desaparecido el No, COVID, claro. sigue presente. Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que la mascarilla es una opción muy positiva. Bueno, de partida, mayores de más de 70, 80 años debieran Deberían. usar todas las mascarillas. Porque la posibilidad de una infección y de la mortalidad ahí es más alta. ¿no es cierto? Aquellos que viven en casas con niños. Yo se lo he dicho, por ejemplo, los niños que viven con sus abuelos, llegan infectados del colegio, infectan a los abuelos, ¿no es cierto? Y a los abuelos se pueden morir. Claro. A los niños no les pasa nada. Eso es lo peligroso. Afortunadamente, ¿no es cierto? Entonces,
las personas que están a riesgo debieran usar mascarilla. Y aquellos niños que llegan infectados, que se sabe que tienen COVID, debieron usar mascarilla en la casa también, para no contagiar necesariamente al resto. Entonces, hay ciertas acciones donde la mascarilla cumple una función útil. No creo que volvamos a la mascarilla. Yo creo que la mascarilla costó mucho imponerla. No nos olvidemos que fue un proceso. Todos estos hábitos culturales sanitarios son difíciles de imponer y cuando se quitan no vuelven más. Claro. La gente ya se le olvidó el tema. Pero también hay una voluntad. Yo he visto voluntad de la gente en el transporte público de estar con su mascarilla. Y creo que también puede ser una buena opción de que cada uno a su criterio elija si la quiere usar, cómo protegerse y cómo proteger al resto y a su familia. Exacto, bueno, y hay gente, los conciertos, ahora Serrat, uno iba a ver a Serrat. Maravilloso, ¿no? Qué lindo Serrat. Maravilloso, ¿Con sí. quién fue? Pero todo sin mascarilla, ¿no? ¿Con quién fue? Solo. Oiga, doctor, y estaban sin Tenía dos mascarilla. entradas, pero no pude invitar a nadie. ¿Por qué no avisó por acá? Lo hubiéramos acompañado. Hubiera avisado, doctor. Oiga, doctor, es que porque estamos hablando de esto, hay mucha gente que está consultando también en nuestras redes sociales, que nos han mandado WhatsApp preguntando por esta variante perro del infierno que ha llamado tanto la atención, y hemos visto cómo han ido aumentando también los casos en Chile, y llamaba la atención, lo empezamos a conversar al inicio de este debate, de por qué se le llamaba perro del infierno. Hemos visto que ha aumentado la cantidad de contagios, pero no en nivel de hospitalización. Entonces, en ese sentido, usted decía que acá hay características distintas en este virus, pero no es tan grave como las variantes anteriores. No, y lo dijo la ministra también, la gente del Ministerio de Salud. El nombre no es Peguera. adecuado, porque el nombre da susto. Sí. La gente Es que cree tiene se que está- dar susto, Claro, para da que la susto. gente- Si a uno le dicen perro, ¿qué peor nombre que perro del infierno? Sí, Pero no un terrible. pitbull. Claro, un pitbull claro, no, no, ¿cierto? era un poodle. No podrían Claro. haber elegido un nombre peor que ese, ¿no es cierto? Pero la verdad que no es así. O sea, este virus no es muy diferente a los otros. nos va a llevar al infierno. Y va a cambiar. Y hay otro. Y ojo, hay otro más que en Chile no se ha detectado a fondo, pero no sé si han hecho los estudios, ¿no es cierto? Que es el BA2.75.2, que es una variedad que se ha dado mucho en la India y en Singapur. Ya. Es muy frecuente. Y en Estados Unidos está empezando a ser muy frecuente. ¿Y ese es más grave? Esa viene. Eso viene, eso Vaya, va a venir. sí. Esa variedad todavía no se está hablando, pero esa ya no se llama, no tiene un nombre especial. Luego le van a poner un nombre más Seguro, fácil, seguro. seguramente. ¿Y ese qué, es más grave o más contagioso? No, es ¿Se más sabe? contagioso. Es más contagioso. Más que perro del infierno. Todos todavía. los virus, todas las réplicas, por proceso evolutivo del virus, son más Pareciera ser que, contagiosas. claro, que acortan sus brechas de contagio. Absolutamente. Si el virus busca la forma, si por eso digo que a mí me Son muy encanta. inteligentes los virus. Es maravilloso. Yo encuentro que esa parte evolutiva es para estudiarlo de fondo. Cómo los virus son capaces de avanzar en su proceso evolutivo, ¿no es cierto? ¿Con qué habilidad? Sí. ¿No es cierto? Y no tienen cerebro, Son además. Los virus no tienen inteligentísimos, sí. cerebro. ¿no es cierto? Es increíble. Ya, ¿no? pero esto tiene para largo todavía, no hay luz al final del Yo túnel creo, ni nada que de esas tenemos, cosas, ¿no? yo creo que tenemos COVID para bastante tiempo. Sí, yo creo que tenemos COVID. Y eso, de hecho, la OMS no ha bajado el riesgo y sigue considerando esto como una pandemia de cierta manera. Y después la manejaremos como un proceso endémico. Tendremos Claro. una vacuna como la influenza una vez al año, seguramente. Como la y- vida lenta ahora. Si es que, porque la verdad que nadie se vacuna contra el resfrío. Claro. Entonces hay que ver si va a valer la pena o no, dependiendo de la sintomatología y de la gravedad del COVID futuro. ¿Y quién diría que ya vamos a cumplir 10 años con este virus? Pero la gente sigue teniendo dudas, y sobre todo por eso, porque van evolucionando estas variantes, van cambiando. Ahora, usted decía, se está Sí. cortando esta brecha. Y nos llegan preguntas por Twitter también con respecto a esta variante de perro del infierno. Nos dicen: Guachona, me contagié hace 2 semanas con COVID, PCR positivo, con fiebre alta, dolor muscular, rinorrea y pérdida de gusto y olfato. Como soy asmática, debo vacunarme. ¿Puedo hacerlo ahora o debo esperar más tiempo? Y eso lo conversamos también de las primeras variantes, que hay que esperar una cierta cantidad de tiempo para vacunarse, ¿o no? Miren, no hay que esperar. Ya, Yo eso creo hay que que la vacunarse de gente una. que se vacune. Ahora, hay... ¿Inmediatamente? Sí, ahora, hay muchas personas que con este bivalente han tenido un poco más de dificultad. Sí. Es una vacuna que ha producido más fiebre, más complicaciones durante la vacuna, se han sentido mal algunas personas. Y a mí me han consultado, decirnos vacúnense. Siempre. Porque nunca el riesgo es tan alto como para no justificar una vacuna. Las vacunas siempre son protectoras, siempre. Perfecto. Así que sigamos con el plan que tiene el país, vacunemos a los que necesitan la vacuna, no a todo el mundo. Ahora recién estamos con los 60 para arriba. Claro. Sí. ¿eh? Pero entonces pensemos en eso. Doctor. Pero la vacuna hay que ponerse. Y además dicen que cuando da cierto efecto, como dolor de cabeza, fiebre, este calorcito que uno siente en el brazo, quiere decir que el cuerpo está respondiendo y generando anticuerpos. ¿Es así? Sí, no necesariamente, pero en todo caso, porque a veces el mismo efecto físico de una inyección puede provocar una reacción al local.
Ya. Y el dolor puede provocarse por eso también. Y fiebre, por ejemplo, ese tipo fiebre de... no. En general la fiebre se produce por una acción un poquito más intensa. Tiene que ser un proceso infeccioso de otro tipo, o reactivo. Tiene que haber una reacción a la vacuna mucho más potente. Pero no es para asustarse si uno tuviera esos síntomas es después de para vacunarse. No es para asustarse y vacúnense, por favor. Cumplamos con lo que el Ministerio ha puesto como norma porque este país lo ha hecho muy bien y lo tiene que seguir haciendo. Y en así. primavera se desparrama más el virus pensando en que la gente estornuda más por las alergias, el plátano oriental y todas estas historias que conocemos. Sí, bueno, obviamente si uno estornuda contagia a medio mundo. O sea, si alguien tiene COVID y estornudó, olvídense, el que está cerca se contagió sí o sí. Sí o sí, claro. Así que eso es inevitable. ¿Y ahí cómo diferenciar la alergia de la nueva variante que Acá tienen son test. síntomas muy Absolutamente, similares? porque la alergia no da fiebre. Ya, pero acá No hay raro. molestia. La en alergia da picazón, Claro. da estornudo, ¿no es cierto? Los ojos. Picazón en la garganta. Le pica a uno, le pican los ojos, le pica toda la cara. Ya. Pero no da fiebre, no da dolor muscular. Ah, y hay un punto. no da No cansancio. da fatiga. Puede. Hay gente muy hiperalérgica que podría tener hasta fiebre, pero en general no ocurre. Y ahí la diferencia con el resfrío, porque claro, el resfrío igual tiene fatiga muscular. Claro. ¿Tiene Sí, que ver con el pero gusto y el olfato ahí o puede hacerse el identificar PCR. otros síntomas? No, el resfrío lo que pasa es que mucha gente suma las dos cosas. Ya. Está resfriado y además reacciona Además alérgico. está El alérgico. virus actúa como un alergeno de alguna manera. Todos los virus son alergenos, o sea, estimulan la reacción inmunológica de la persona y pueden producir alergia también Claro. igual. Así que se producen las dos cosas juntas. Oiga, Perro del Infierno, un nombre que sin duda llama la atención, pero que da cuenta de una realidad que estamos viviendo, doctor, y uno podría decir que seguimos con COVID un rato más. Bueno, O sea, vamos se a va hacer- rato. y me da pena que metan a los pobres perros. Yo adoro los perros. Y me culpa tienen me los da pena perritos? que lo estén asociando con algo deleterio como esto, como una infección grave. Claro. Yo creo que no. El perro en este caso no tiene nada que ver y pienso de que este nombre no es adecuado. Es un nombre exagerado Sí. que no tiene nada que ver con la seriedad o gravedad de esta nueva versión de virus. No, periodísticamente es muy bueno, sí. Ah, no, claro. fantástico. Es más No, fácil sí, de recordar además. No, absolutamente. Van a salir poleras. Van a salir poleras. Claro. Podemos hacer la polera. Podemos hacer la- Una No, pyme. Ya, no, aquí Tiene la pyme, tiene la pyme. Doctor, le invito a ver un último WhatsApp que nos está llegando también. La Ya. gente tiene hartas dudas todavía. Ahí nos dicen, buenos días, mi hijo tiene 9 años. ¿Está más propenso a enfermarse con esta nueva variante o no? Yo creo No más. O sea, tiene la misma posibilidad que tiene con cualquiera de las otras variantes. Así que se quede tranquilo. Además, si los niños se infectan, no les pasa nada. Nada. O sea, los niños son vía de contagio, más que otra cosa. Son Pero como a por ellos, el son como colegio, el vectores. contacto, todo. a ellos no les Claro, pasa no nada. les A ellos pasa no nada. les pasa nada. Así que se queden tranquilos en ese sentido. Doctor Laceras, gracias por estar con nosotros, conversar este tema. Muchísimas gracias además Ya. por aclarar dudas, porque siguen habiendo con este Perro del Infierno, que bueno, está el nombre y que a propósito de eso lo conversamos también.